Escucha, el Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa presenta las buenas noticias. Sófocles fue un poeta griego que se destacó por obras como Antígona y Edipo Rey. Vivió entre el año 496 y el 406 a.C. Él escribió: "No hay testigo más severo ni acusador más persistente que la conciencia que habita en nuestro interior". La conciencia es esa voz interior que nos recuerda que lo que hicimos está mal, que nos acusa y nos condena, antes de que cualquier otro ser humano lo haga. Bienvenidos a las buenas noticias. Estamos en la serie Cambiando mi manera de pensar y venimos estudiando lo que Pablo le indicó a su discípulo Timoteo. El propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Primera de Timoteo 1-5. Ayer veíamos lo que significa un corazón puro y hoy hablaremos de una conciencia limpia. Si yo diera rienda suelta a lo que hay en mí, si siguiera mis impulsos, ¿cómo ir a decir dónde llegaría? ¿En qué iría a parar? ¿De qué sirve entonces la moral? Que uno es libre, dicen, de poder hacer todo cuanto sienta. No vamos a ver. Dígame usted qué haría si a su hijo el mayor le gustara el vecino y se vistiera de flor. Dígame usted qué haría si su hija menor, cuando cumpla los 12, quiera hacer el amor. Si yo diera rienda suelta a lo que hay en mí, si siguiera mis impulsos, ¿cómo ir a decir dónde llegaría? ¿A qué situación? ¿De qué sirve entonces la religión? El salmista David escribió: "Bendeciré al Señor que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia". Salmos 16:7. Para poder entender qué es la conciencia, debemos tener claro que su mismo nombre la define como conciencia o con conocimiento. En hebreo, el salmista usa la palabra kiliá, que se refiere al ser interior, a las mismas entrañas de la persona. Nuestra conciencia es nuestro juez interior, que está en todo momento juzgando nuestras acciones. De ella no nos podemos esconder, pues es la que nos hace un inventario moral diario. Es la que nos recuerda que ya sabemos el bien y el mal y compara nuestras acciones con respecto a lo que ya sabemos. Ese es el punto sobre la conciencia, pues esta es como un circuito electrónico de una tarjeta madre del computador o una plaqueta de un equipo electrónico que contiene las funciones básicas de cómo opera el aparato. Esta es universal,
todos los seres humanos tenemos una conciencia que es ese ser interior que está diseñado para vivir en la cultura del cielo. Cualquiera que sea tu trasfondo cultural o tu tradición religiosa, o si tu educación no contenía alguna religión, de todas maneras, dentro de ti hay una conciencia que te invita a actuar dentro de ciertas reglas morales que están escritas dentro de tus circuitos básicos de funcionamiento. Por ejemplo, así hayas crecido en un ambiente de tradiciones, engaños y traiciones, tu conciencia te condena cada vez que engañas, o cada vez que traicionas, o cada vez que haces por tradición algo que no es correcto. Lo mismo si codicias o si sientes envidia o mientes o cualquier otra actitud, acción o palabra que salgan de ti. Ellas son juzgadas por tu conciencia y serán absueltas o condenadas, según el circuito interno de tu ser. Pablo escribió: porque cuando los incrédulos que no tienen ley religiosa hacen por naturaleza lo que la ley demanda, son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley de la religión. Y de esta manera demuestran que llevan la ley escrita en su corazón, pues su propia conciencia da testimonio y sus propios razonamientos los acusarán o los defenderán en el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Romanos 2, 14 al 16. Lo que el apóstol nos está diciendo aquí es que un día el Señor juzgará las acciones de los seres humanos, no por las apariencias externas de piedad y de fe, sino por lo que la conciencia de cada uno testifique, y aclara que este juicio tendrá como norma comparativa el Evangelio. Esto es a lo que Pablo llama una conciencia limpia, aquella que ya no tiene de qué condenarte. El apóstol usa las palabras griegas ágatos, que habla de aquello que es esencialmente bueno y que sus efectos son beneficiosos, y la palabra suneidesis, que es el conocimiento de uno mismo. Una buena conciencia o una conciencia limpia es la que nos libera de nuestra mala manera de vivir y nos permite reconocer el perdón ganado para nosotros por Cristo en la cruz. Y su tarea, después de lavados y purificados en nuestra mente, es dar testimonio a nuestro ser interior de lo que estamos haciendo, para que no seamos falsos e hipócritas en cuanto a la manera de vivir. Una vez alcancemos una mente pura y una conciencia limpia, entraremos a entender las cuestiones del reino de los cielos y el Espíritu Santo nos guiará a una vida conforme a la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo dijo: presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado, y se les añadirá aún lo que oyen. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no las escuchan se les quitará aún lo poquito que entiendan. Marcos 4, 24 y 25. Es que desde la pérdida de la relación con Dios por la transgresión en el Edén, la conciencia humana perdió la fuente de su alimento y vida, y por lo tanto está como dormida o muerta. En la misma carta a Timoteo, Pablo escribió: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Primera de Timoteo 4, 1 y 2. Hoy, en nuestra modernidad, enfrentamos el mayor número de doctrinas, filosofías e ideologías que son totalmente contrarias a la cultura del cielo, pero que aún los religiosos aceptan como parte de una nueva cultura, mostrando que la conciencia está totalmente aniquilada, cauterizada por la religión y la política social. Se han relativizado la moral y se ha apagado el espíritu en los que escuchan pero no entienden. Y no entienden porque no tienen fe. Pues la fe, según el apóstol Pablo, viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Es que, apagadas las conciencias, la sociedad entra en ese desenfreno moral que está creando una cultura diabólica y un mundo cada día más caído. Nunca en la historia de la humanidad había sido más urgente predicar el Evangelio.
que tiene solo el propósito de resucitar las conciencias y con urgencia conquistar el corazón de las personas que reciban la purificación de su mente y la conciencia limpia de sus actos, para que por medio de Cristo podamos alcanzar el reino de los cielos y presentarnos ante el trono de Dios y así ser llenos de su amor. Pablo dijo: por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Hechos 24:16. Es un trabajo de todos los días y todas las horas, tener una conciencia irreprensible. Delante de Dios es aceptar nuestra incapacidad para no pecar y entonces someternos humildemente a su dirección y protección y a la purificación recibida por la sangre derramada, convencidos que recibiremos el oportuno socorro, pues ya fuimos perdonados. Y mantener una conciencia irreprensible delante de los demás significa ser consistentes con el discurso, vivir lo que creemos, y eso se logra si entendemos la palabra de Dios que escuchamos y si la entendemos la vivimos, y así mostramos a todas las personas el Dios que adoramos. Es el mismo apóstol Pablo quien escribió: todo me está permitido, pero no todo es provechoso. Todo me está permitido, pero no todo edifica. 1 Corintios 10:23. Eso es tener una conciencia limpia, pues por medio de ella podemos evaluar qué nos conviene y qué nos edifica y nos mantiene en la comunión con Dios. Ora conmigo. Padre, hoy quiero darte gracias porque comprendí que solo cuando escucho tu palabra y entiendo, estoy recibiendo la purificación de mis pensamientos. Y si la pongo por obra, estoy limpiando mi conciencia de obras muertas y acercándome más a tu trono de amor, para recibir de ti la fuerza y el poder para enfrentar la vida y alcanzar tu reino. Maranata, comparte. Alguien que conoces necesita escuchar. Que uno es libre, dice, de poder hacer todo cuanto sienta, lo vamos a ver. Dígame usted qué haría si su amigo el mejor, si llevara a su esposa cosas del corazón. ¿Qué haría si de noche un ladrón de sus logros y esfuerzos lo privara el bribón? Si yo diera rienda suelta a lo que hay en mí. Sábado 7 p.m. Conéctate en Zoom y Facebook Live.